palabras con estas frases en las cuales estamos acostumbrados, pero no las analizamos, no las entendemos. Solamente son frases que adornan nuestras palabras. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero ¿qué significan estas palabras? Lo permite. Hablemos acerca de las que dice si Dios lo permite. Hay muchas cosas que Dios permite, pero no son su perfecta voluntad. Hay cosas que Dios permite en su voluntad permisiva, pero no son su perfecta voluntad, aunque Dios las permita. Hay cosas que el hombre hace y Dios deja que el hombre haga cosas buenas o malas. Las permite, pero las cosas malas las permite Dios, pero no son su perfecta voluntad, no cumplen el propósito de Dios. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? Dios lo permite en su voluntad permisiva, pero no en la perfecta voluntad. La maldad no cumple el plan y el propósito de Dios para el ser humano. Dios no quiere que el hombre mate, robe, mienta, adultere. Dios no quiere que el hombre viva una vida violenta. Sin embargo, lo permite en su voluntad permisiva, aunque no es su voluntad perfecta. Aunque Dios no apruebe muchas cosas, las permite. Tanta injusticia en el mundo, Dios la permite, pero no es su perfecta voluntad. Dios puede hacer algo, sí puede hacer algo, pero no lo hace, no porque no pueda. Porque hay cosas que Dios permite en su voluntad y Dios deja que el hombre tome decisiones equivocadas y sufra las consecuencias. Y la maldad que hay en el mundo no es la voluntad de Dios, pero la permite, y la maldad te daña y daña al prójimo. Así es que a veces decimos, si Dios quiere, y hablan de ir a la cantina. Dios no quiere que andes entre los borrachos. Si Dios lo permite, y hablan de drogarse, de engañar a la mujer, y usan esas frases, si Dios lo permite. Él lo permite porque respeta tu libre albedrío, pero habrá consecuencias a causa de tu maldad y tu pecado. Así es que hay muchas cosas que Dios permite en su voluntad, pero no cumplen su perfecta voluntad. Aunque Dios permita muchas cosas, no todo es la voluntad de Dios. Hay un dicho que usamos, nada se mueve sin la voluntad de Dios. La realidad es de que el hombre se mueve fuera de la voluntad de Dios. El hombre mueve sus manos para ejercer violencia, habla su boca para maldecir. Y está fuera de la voluntad de Dios para engañar a su mujer, para andar en las drogas y en los vicios. El hombre se mueve fuera de la voluntad de Dios. Quizá la naturaleza sí cumpla la voluntad de Dios, pero el hombre ha decidido vivir en el pecado, en la maldad, fuera de la voluntad de Dios, aunque Dios lo permita en su voluntad permisiva. Dios respeta el libre albedrío del hombre. Dios no quiere muñecos de cuerda, Dios no quiere títeres para controlar, manipular. Dios ha hecho seres humanos pensantes, razonantes, que pueden tomar decisiones buenas
o malas. Todo trae consecuencias, querido amigo. ¿Por qué? A veces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué matar a un amigo? Andaba en las drogas, en los vicios, andaba en un mal camino. ¿Por qué te llevaste a esta persona? Si andamos en las drogas y en los vicios, nos exponemos a serios peligros. Así es que hay muchas cosas que Dios permite, pero no son su perfecta voluntad. Aunque Dios permita muchas cosas, no significa que todo es la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos en su perfecta voluntad. Dios quiere que cumplamos su plan, su propósito, que vivamos bajo principios, que cumplamos su voluntad, que determinemos vivir bajo principios a través de la Escritura para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es fácil decir si Dios quiere, si Dios lo permite, pero solamente son frases que adornan nuestro vocabulario, nuestras palabras. Si Dios quiere y vivimos fuera de la voluntad de Dios. Qué bonito es decir si Dios quiere, pero qué fácil hacer lo que queremos nosotros fuera de la voluntad de Dios. Si Dios quiere es fácil decirlo, pero la realidad, para hacer lo que Dios quiere necesitamos conocer su palabra. No podemos hacer lo que Dios quiere si ignoramos la Biblia. Si no escudriñamos la palabra de Dios, no podemos hacer lo que Dios quiere. Para hacer lo que quiere nuestro papá o nuestra mamá, necesitamos conocer la orden que se nos ha sido dada y cumplirla. Entonces cumpliremos la voluntad de nuestros padres. Y para hacer la voluntad de Dios, necesitas estudiar su palabra, guiarte por la Biblia, no por tantas religiones. No por tantas religiones que viven peleándose unos y otros. Conoce la voluntad de Dios a través de la Biblia. Si Dios quiere, necesitamos conocer lo que Dios quiere en su palabra. Necesitamos aplicarla en nuestra vida. Aunque generalmente seguimos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, hacemos lo que nos gusta, lo que nos llama la atención y solamente utilizamos la frase si Dios quiere. Pero al fin de cuentas no tomamos en cuenta a Dios. Decidimos las cosas a nuestra manera, sin consultar a Dios. Dios no quiere que vivamos el pecado. ¿Por qué decimos si Dios quiere, si vamos a hacer algo malo? Entre los amantes dice, mañana nos vemos si Dios quiere. Esa frase la usan los amantes, mañana nos vamos a ver si Dios quiere. ¿Dios quiere que vivamos en adulterio? Y muchos jóvenes dicen, si Dios quiere, mañana nos vamos a drogar y vamos a ir a un antro, a una fiesta y vamos a de liberalidad sexual, sin límites, sin valores, sin principios. Que entreguemos nuestro cuerpo a alguien que no es nuestro esposo, simplemente porque nos cae bien, porque nos llama la atención. Vivimos en adulterio, en fornicación, en borracheras y decimos si Dios quiere. Cuando la realidad... Por eso es importante recapacitar, querido amigo. Primero Dios, decimos, primero Dios.
y a Dios lo dejamos al último. Y no lo consultamos, no consultamos su palabra. Pero es fácil decir, si Dios quiere, primero Dios. Y realmente no tienes tiempo para leer la Biblia, para platicar con Dios. Pero es fácil decir, primero Dios. Cuando al último seguimos nuestra voluntad, nuestros caminos, somos guiados por nuestros sentimientos, pensamientos, por nuestras emociones. Aunque decimos, si Dios quiere, primero Dios. Es para conocer la voluntad de Dios perfecta, agradable. Para entonces decir, primero Dios, y sea una realidad en nosotros. Para entonces poder decir, si Dios quiere, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es lo que pensamos acerca de Dios. Es fácil pensar muchas cosas de Dios equivocadas, guiadas por nuestra mente, sentimientos. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos escudriñar su palabra, dedicar tiempo para aprender de su palabra, sus principios, sus mandamientos, su propósito. Necesitamos conocer la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia. Ahí conocemos la voluntad de Dios. La religión habla de tantas cosas que no son la voluntad de Dios. Y como la gente no le interesa leer la Biblia, la gente se traga todo lo que le dice su religión. Es una costumbre. Nos hemos acostumbrado tanto a nuestra religión que no analizamos, que no cuestionamos, que no investigamos qué tan cierto es aquello que nos dicen. Para conocer la voluntad de Dios, no hay que ir a una iglesia, hay que leer la Biblia y ver a través de la Biblia si lo que nos dicen en la iglesia es verdadero o es falso. La voluntad perfecta de Dios la conocemos a través de las escrituras de la Biblia. Jesús dijo, van a conocer la verdad. Y cuando la conozcan, la apliquen en su vida, serán verdaderamente libres de toda confusión, de todo engaño. Cuando alguien lee la Biblia, conoce la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está en la Biblia. Debemos de consultar la Biblia, querido amigo, no como un libro al azar. Porque hay gente que dice, a ver lo que Dios me dice, y abre la Biblia y donde caiga, donde se abra la Biblia o donde caiga el dedo señalando la Biblia, dicen, a ver lo que Dios me dice. No, no es algo al azar. Dios no se maneja de esa manera. Que donde abra la Biblia, Dios te va a hablar a ti. Eso es mentira. Eso son supersticiones. Dios te habla cuando tú la estudias, analizas principios, valores, órdenes directas de aquello que debes o no debes hacer. Dios nos habla cuando estudiamos la palabra y encontramos principios. No matarás, no robarás, no mentirás. Ay, esa es la voluntad de Dios. No adulterarás. Entonces entendemos que la vida entre los amantes es un pecado, que el adulterio está prohibido por Dios. Dios te habla a base de principios, no al azar, no donde caiga la Biblia. Porque hay gente que es muy supersticiosa, que hasta veladora le pone a la Biblia. De nada sirve ponerle 4 veladoras a la Biblia, la vas a quemar. Y vas a quemar de paso tu casa. Dios no quiere que le pongas veladoras a la Biblia. Quiere que la leas, la apliques, la vivas, conozcas su voluntad
y viva de acuerdo a ella. Es fácil decir, si Dios quiere, primero Dios, si Dios lo permite. Pero en la práctica no nos interesa el consejo de Dios. Ignoramos a Dios y seguimos nuestros caminos. Hay que entender la Biblia, hay que analizarla para conocer la voluntad de Dios. No lo que sentimos, querido amigo, porque mucha gente dice, es que lo que yo siento, Dios me está hablando porque yo siento que eso es bueno. Yo siento que eso es bueno. Y la gente, en vez de basarse en principios bíblicos, se basa en sus sentimientos, en su pensamiento. Es que yo lo soñé. Es que yo soñé esto, soñé aquello. ¿Qué me querrá decir Dios con esto que soñé? No es Dios el que te está hablando. Es tu mente, son tus sueños. Cuando duermes, estás en un estado semi-inconsciente, alejado de la realidad, en medio de la fantasía. Hasta puedes soñar que vuelas y no significa que Dios quiere que vueles y que te avientes de un edificio y vas a volar. Puedes soñar que tienes poderes, puedes soñar que eres la mujer más linda de todo el mundo. Qué bonito sueño, pero la realidad es otra cosa. Así es que el pensar que Dios siempre nos habla a través de lo que sentimos, pensamos, nos imaginamos o nuestros sueños es falso. Dios nos habla a través de sus principios, su doctrina, su enseñanza. Hay que estudiarla, hay que conocer la voluntad de Dios para aplicarla. Y no solamente utilizar frases para adornar nuestras palabras, si Dios quiere, si Dios lo permite. Primero Dios. Cuando la realidad es que seguimos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Seguimos al Dios que nos imaginamos. Esa es la realidad, querido amigo. La gente sigue al Dios de su propia imaginación. Lo que se imagina, lo que siente, lo que piensa. Y la gente forma un Dios de acuerdo a sus conceptos, sus ideas, su filosofía. Jesús dijo, se levantarán falsos cristos. Es fácil levantarnos un falso Cristo y pensar que Cristo quiere que vivas en el adulterio, entre las drogas, entre los vicios. Y si Dios quiere, nos vemos en la cantina. Y si Dios quiere, vamos a engañar a nuestra mujer. Es fácil formar un Dios de acuerdo a nuestra idea, imaginación, emoción, pero nos alejamos del Dios único y verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios de la revelación bíblica, por seguir al Dios que nos imaginamos. Es importante conocer la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Hay que tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones, querido amigo. Y no solamente utilizar frases para adornar nuestras palabras. Si Dios quiere, si Dios lo permite, primero Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, querido amigo? ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios, querido amigo? ¿O sigues tu propia voluntad, tus propios deseos? ¿Realmente tomas a Dios en la dirección de tu vida, en tu caminar? ¿Realmente estás estudiando la palabra de Dios para consultar a Dios y tomar decisiones sabias en la vida? Y rechazar aquello que Dios no permita, que Dios no quiera. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que imitar a Dios y vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y un imitador de Cristo